A ver, quienes crecieron en los 2000 es casi seguro que se acuerdan de un programa que fue, de verdad, el centro del universo digital para toda una generación en Latinoamérica. Un software que nos abrió las puertas a un mundo de música, de películas, de programas, cosas que de otra forma hubiese sido imposible conseguir. Estoy hablando, claro que sí, de Ares. Parecía un gigante, algo indestructible, pero un día, así nomás, se esfumó. Para muchísimos, ese sonidito de Ares conectándose era la banda sonora de la adolescencia. Significaba descubrir música nueva, bajar esa película de la que todo mundo hablaba, o bueno, conseguir ese programa que tanto necesitabas. Era como la puerta de entrada a un Internet que era mucho más salvaje, pero lleno de posibilidades. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que el rey absoluto de las descargas P2P, un programa que estaba instalado en millones y millones de computadoras, de repente cayó en el olvido? Ojo, no lo cerró el FBI como Napster. Su final fue mucho más complicado. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia para entenderlo bien. Para poder entender por qué cayó Ares, primero tenemos que entender cómo subió tan rápido. Es que nació en el momento justo, en medio de un caos digital que básicamente lo coronó como el heredero de un trono que se había quedado vacío. Y bueno, aquí es donde empieza la historia del nuevo rey. En 2001, a Napster, el pionero, lo aniquilaron con demandas legales. Dejó a millones de usuarios como huérfanos digitales, ¿no? Y justo en ese vacío de poder, en 2002, aparece Ares Galash. Al principio usaba la misma red que otros programas, pero su jugada maestra llegó a finales de ese año. Lanzó su propia red, Galaxy. Era mucho más rápida, descentralizada y para 2005 ya era una locura. Más de 1 millón de personas usándolo activamente. Ahora, lo interesante de verdad es por qué le ganó a todos sus rivales. Mientras que programas como Kazaa o LimeWire se volvieron lentos, confusos y lo peor de todo te llenaban la computadora de publicidad y programas espía, Ares era todo lo contrario, por lo menos al principio. Era rápido, tenía una interfaz súper limpia, fácil de usar y al ser de código abierto y descentralizado era muchísimo más difícil de atacar legalmente. La gente lo amó por eso, por ser simple y efectivo. Pero no era solo que fuera simple, tenía funciones que, de verdad, conquistaron a la gente. Su reproductor integrado, por ejemplo, era una genialidad. Te permitía ver un pedacito de un archivo a medio descargar para saber si era el correcto. Con eso se acabaron esos traumas de esperar horas por una película y que resultara ser cualquier otra cosa. Además, tenía salas de chat, una gestión de descarga súper sencilla y, en el fondo, democratizó el acceso a la cultura para millones de personas. Pero como en toda buena historia trágica, la mayor fortaleza de Ares, o sea, su increíble popularidad, se convirtió también en su perdición. Ese paraíso de descargas gratuitas no tardó mucho en llenarse de peligros. Quienes usaron Ares en esa época seguro se acuerdan de haberse topado con algo así. Este es el ejemplo perfecto del problema que lo empezó a destruir desde adentro. Un archivo que parecía una canción, un simple MP3, pero que en realidad escondía un programa ejecutable, un .exe. Darle doble clic a eso era literalmente abrir la caja de Pandora en tu computadora. La red se convirtió en un auténtico zoológico de virus. Malware disfrazado de lo que fuera, virus que se copiaban a sí mismos usando las computadoras de otros para infectar a más gente, adware que te bombardeaba con ventanas de publicidad y hasta estafas famosas como ese audio que prometía quitar los anuncios si pagabas. La cosa se puso tan fea que los cibercafés, que eran como su templo, empezaron a prohibir que lo instalaran. Era demasiado arriesgado. Y como si eso no fuera suficiente, a Ares lo empezaron a atacar por otros dos frentes. Por un lado, la presión tecnológica. Apareció el protocolo BitTorrent, que era infinitamente mejor para bajar archivos grandes como películas o temporadas enteras de series. Y por otro, la presión legal. La industria de la música cambió de estrategia y empezó a demandar directamente a los usuarios, creando un clima de miedo que hizo que muchos lo dejaran. Entonces, ¿fueron los virus o las demandas lo que mató a Ares? Pues en realidad la causa final fue algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. A Ares no lo mató un enemigo, simplemente fue reemplazado por algo mejor. Y aquí está el punto clave de toda esta historia. A Ares no lo cerró una redada del FBI ni un juicio millonario, murió de irrelevancia. El mundo cambió, la tecnología avanzó y Ares simplemente se quedó atrás. Se volvió obsoleto, inconveniente. Miren, esta tabla lo resume todo a la perfección. La experiencia era radicalmente distinta. De un lado tenías a Ares, con un riesgo altísimo de virus, descargas lentas, inestables, una calidad que, bueno, a saber qué te iba a tocar.
Era un proceso de buscar, esperar y cruzar los dedos. Del otro lado, el streaming. 100% seguro, acceso al instante, calidad en alta definición y todo se reducía a buscar y darle play. Ah, y encima era legal. La elección para la mayoría se volvió súper obvia. Y estos fueron los titanes de la conveniencia. YouTube, que se lanzó en 2005, se convirtió en la biblioteca de música más grande del mundo. ¿Para qué bajar un MP3 si podías escucharlo al momento? Luego, en 2007, llegó el streaming de Netflix, y con eso, descargar películas se volvió obsoleto. Y ya el golpe de gracia lo dio Spotify en 2008, que ofreció acceso legal, seguro y organizado a casi toda la música del planeta. El juego había cambiado para siempre. Y así, llegamos al final de la historia. ¿Qué queda de Ares hoy en día? La respuesta es, básicamente, un eco del pasado. Un fantasma en esa red que alguna vez dominó por completo. Este número lo dice todo. 2017. Esa fue la fecha de la última actualización oficial del software de Ares. O sea, el proyecto está, para todos los efectos, abandonado por sus creadores desde hace años. Hoy, Ares es lo que se conoce como una red fantasma. Técnicamente el programa todavía se puede conectar, pero una red P2P depende de su gente, y como ya casi nadie lo usa, la red está vacía. Buscar una canción puede tomar horas y no encontrar absolutamente nada. El software funciona así, pero el ecosistema que le daba vida ya no existe. Y con esto cerramos. La pregunta sobre su legado queda ahí, en el aire. ¿Fue Ares un villano digital que nos llenó las computadoras de virus o fue un héroe revolucionario que, para bien y para mal, le dio a toda una generación acceso a una cultura que de otra manera nos habría sido negada? Quizás, y solo quizás, fue las dos cosas a la vez.